Hola a todos, bienvenidos a su canal favorito, podcast para impresionar a su crush. El día de hoy tenemos un dato súper impresionante para que precisamente ustedes logren ese cometido. Fíjense bien, el dato para impresionar a su crush del día de hoy es el siguiente. Dato para impresionar a su crush. ¿Sabían que a las bebidas alcohólicas también se les llama bebidas espirituosas? Ese es el dato para impresionar a su crush. Y se van a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué se les llama bebidas espirituosas a este tipo de bebidas que tienen alcohol? Bueno, primero un poquito de historia. Resulta que las bebidas alcohólicas han estado presentes en la civilización humana desde casi precisamente el principio de la civilización. Se tienen registros del primer consumo de cerveza. Aquí podemos ver precisamente a los antiguos babilonios, a los antiguos sumerios. Precisamente en la antigua Sumeria se tiene registro del primer consumo de cerveza, ¿sí? Hace unos 3500 años antes de Cristo, más o menos. Y desde ese momento siempre han estado presentes con nosotros. Pero bueno, vamos al grano. ¿Por qué se les llaman bebidas espirituosas? Bueno, resulta que antiguamente era muy común que al consumir ciertos alimentos o al beber agua inclusivamente, pues había muchas enfermedades, ¿sí? que asolaban a la población, ¿de acuerdo? Pero se dieron cuenta de algo bien interesante, ¿verdad? Que era que al consumir estas bebidas, ¿cómo se llama? Alcohólicas, por ejemplo, cuando bebían cerveza, cuando bebían eh, vino, etcétera, no se enfermaban tan seguido. Y en la Europa medieval, ¿sí?, se creía que las enfermedades eran causadas por malos espíritus, ¿de acuerdo? Si estabas enfermo era porque alguien te había maldecido o porque una bruja te había hecho un trabajo. Bueno, dato por impresionar a su crush, aún en la actualidad hay mucha gente que piensa eso, ¿sí? Pero bueno, vamos al punto. Entonces, como las bebidas alcohólicas hacían que te enfermaran menos, precisamente porque, dato para impresionar a su crush, el alcohol es un desinfectante, o sea, mata bacterias, ¿de acuerdo? De hecho, se usa para limpiar heridas todavía en la actualidad. Entonces, pero obviamente en aquel momento no se sabía. Entonces, resulta que era mucho más seguro beber alcohol, ¿sí?, que beber agua. Entonces se tenía la creencia de que el alcohol o la cerveza, el vino, este tipo de bebidas limpiaban tu cuerpo o limpiaban tu espíritu, precisamente de esas enfermedades, de esos malos espíritus. Entonces, desde esa época se le empezó a llamar bebidas espirituosas, precisamente las que te mantenían alejados de esos malos espíritus. Pero bueno, todo cambió, obviamente, cuando llegó un tal Anton van Leeuwenhoek, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, resulta que Anton van Leeuwenhoek, bueno, no sé en realidad cómo se pronuncia, ese es mi más sincero intento por pronunciar su nombre. Resulta que él era un neerlandés, él era de Países Bajos, ¿de acuerdo? Que él era un comerciante de telas, ¿de acuerdo? Él no era un científico, pero él cambió la historia. ¿Por qué? Bueno, Anton van Leeuwenhoek, bueno, vamos a decirlo mejor, Toño, el de las telas, para no estar batallando. Anton, Toño, ¿verdad? Era un comerciante de telas súper apasionado precisamente por este fino arte de las telas, que él tenía su propio microscopio. Él, sin ser científico, inventó su propio microscopio, ¿sí? Entonces, resulta que él sabía que las lentes como las que tengo yo puestas, curvas, ¿sí?, hacen aumentar el tamaño de las cosas. Y qué más curvo que una esfera, ¿verdad? Entonces él tenía unas pequeñas esferitas súper diminutas como la que se ve aquí en la ilustración,
¿sí? Con las cuales él podía aumentar el tamaño real de las cosas, ¿sí? Entonces la puso sobre una pequeña plaquita de metal o una pequeña aguja para poner la muestra, y él, como les digo, él no era científico. Entonces, ¿para qué creó un microscopio? Bueno, pues más que nada lo creó para poder observar a detalle los tejidos de sus telas, para que no hubiera ninguna imperfección. Él era una persona muy, muy dedicada a lo que hacía. Entonces, resulta que esta simple invención que vemos aquí en pantalla era más potente que los microscopios más poderosos de la época, inclusive más poderoso que el de Robert Hooke, un gran científico, él sí científico inglés de la misma época, contemporáneo de Toño, el de las telas. Ahora, resulta que todo cambió un día que a Toño se le ocurrió revisar con su microscopio no solo sus telas, sino que empezó a ver gotas de agua, ¿sí? Puso una gota de agua, la observó, y lo que observó ahí cambió el mundo para siempre, chicos. Resulta que en esa pequeña gota de agua él observó un montón de pequeños animales, como él los describía, los llamó animálculos, que significa animalitos, vaya, para en español, así coloquial, animalitos, que se movían ahí en la gota de agua, y eso obviamente lo dejó fascinado. Después empezó a observar un montón de otros líquidos o fluidos, observó la masilla de sus dientes, observó su propio semen y el de otros animales. No me pregunten cómo lo consiguió, pero sí lo observó. Fue el primero precisamente en dibujar a los espermatozoides, tanto humanos como de otras especies que tenía él ahí al alcance. Veía un sapo, lo agarraba, le extraía el semen, vayan a saber cómo, y observaba su espermatozoide. Agarraba un ratón, le extraía el semen, igual. No me pregunten cómo, simplemente lo hacía por curiosidad, y dibujaba precisamente los espermatozoides. Entonces, a partir de ese momento, volviendo al tema de las bebidas espirituosas, pues a partir de ese momento se sabe que las enfermedades, sobre todo infecciosas, que asolaban a la población de aquella época eran no los malos espíritus, sino precisamente microorganismos que se encontraban en el agua o en los alimentos que consumía la gente, y que no se encontraban, al menos en menor proporción, en las bebidas alcohólicas, ¿de acuerdo? Pero resulta que gracias a este descubrimiento, pues ya no es necesario beber bebidas alcohólicas. Ahora conocemos que existe el agua purificada y ya no es necesario beber alcohol, porque ya no es más seguro. Pero bueno, pues cada quien, si quieren seguir consumiendo alcohol, adelante, nadie los va a juzgar. Pero bueno, entonces, pues nada, este era el dato el que tenía para compartirles el día de hoy. ¿Sabían eso? ¿Sabían que a las bebidas alcohólicas se les llamaba también bebidas espirituosas? Si no me creen, hagan vaya, inténtenlo, busquen en Google o en su buscador favorito, ¿verdad? Busquen ahí bebidas espirituosas, para que vean que les va a arrojar de resultados imágenes como las que les presenté aquí. Vino, cerveza, todas esas. Pero bueno, pues nada, por mi parte es todo, no sin antes mencionarles, recuerden pues suscribirse al canal para seguir creciendo, para que esta comunidad siga creciendo. Denle like al video, coméntenlo, compártanlo con quien más confianza le tengan, ayúdenos a crecer, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, por mi parte es todo, cuídense, saludos.